En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. El poeta gaditano Luis García Gil, estudioso y apasionado de la música y del cine, ha publicado recientemente Don Siegel y Clint Eastwood, una historia del cine americano. ¿Por qué precisamente Don Siegel y Clint Eastwood? Bueno, el cine de Clint Eastwood para mí es una referencia que viene de la adolescencia. Además es un actor y director de cine que yo siempre he reivindicado, incluso en una época en la que no se le reivindicaba tanto. Yo era adolescente en los años 80 y en esa época todavía había quien veía a Clint Eastwood como un cineasta reaccionario, incluso facha. Todavía no había llegado Sin Perdón, que fue la que va a colocar a Clint Eastwood, ¿no? en el mapa del consenso crítico, ¿no? Universal. Pero antes de aquello, la verdad es que a Clint Eastwood se le discutía mucho. Es cierto que en los 80 ya la crítica francesa lo empieza a revalorizar. Incluso en España también empieza a haber críticos como José Luis Guarner que empiezan a valorar mucho su cine, pero era una época más complicada. Entonces, la idea mía era hacer un libro, sobre todo que reivindicara el Clint Eastwood de los años 70. Y ese Clint Eastwood está muy unido, obviamente, a Don Siegel, ¿no? Don Siegel fue su verdadero maestro, más que Sergio Leone. Sergio Leone lo catapulta un poco a la fama, pero el cineasta espejo, el cineasta en el que él se mira, es sin lugar a dudas Don Siegel, ¿no? Con el que además rueda 5 películas. 5 películas nada más. ¿De alguna manera tú crees que Don Siegel fue una pieza clave para, no sé si se puede hablar de una evolución o ese cambio entre ese Clint Eastwood del que tú hablabas, que casi era una especie de actor encasillado en western, al gran cineasta reconocido y premiado a partir de Sin Perdón? Sergio Leone decía que Clint Eastwood tenía 2 expresiones, una con sombrero y otra sin sombrero. Pero ya con Don Siegel, en el año 71, por ejemplo, hace El Seductor, en la que estamos hablando de un falso western, una película gótica de interiores. Él hace de un soldado herido recogido por un grupo de señoritas, ¿no? En el marco de la Guerra Civil Americana. Quiero decirte que en ese sentido esa película obligaba a Clint Eastwood a un papel dramático, en el que la acción, en este caso, la acción era que él tenía un poco, que él coqueteaba mucho con las señoritas de aquella residencia, ¿no? Pero más allá de eso, no había la acción de un spaghetti western, por ejemplo. Sí, eso le requería demostrar su talento claro, dramático. Ahí empieza un poco, yo creo, la evolución de Clint Eastwood como actor. Es cierto que no ha sido nunca un actor especialmente dotado, especialmente expresivo, pero yo creo que ha sido un actor bastante eficaz. Y en ese sentido, el cine que hizo con Don Siegel fue muy importante. No solo El Seductor, sino también Harry el Sucio, que me parece una película emblemática y más reivindicable de lo que la gente suele reivindicar. Para nada es una película fascista, es una película con muchos matices y que conviene resaltar, y que en mi libro creo que están bien explicados. Y luego, por supuesto, La Jungla Humana, Dos mulas y una mujer y Fuga de Alcatraz, que completan, ¿no?, esas 5 películas que hace con Don Siegel, que yo creo que es un número apreciable de películas, porque no hizo tantas con ningún otro director, y sobre todo son películas en las que Clint Eastwood aprende mucho del oficio. Aunque él ya tenía, desde que rodaba aquella serie en televisión, ¿cómo se llama aquella serie? Rawhide, ¿no? Para decirla bien, quería que tú te manejas muy bien en la lengua inglesa, lo dijeras. Pues desde aquella serie, digamos, en televisión, en la que él ya coqueteaba con el tema de la dirección, pero realmente, claro, el tener una persona como Don Siegel, que viene de la serie B, que viene de hacer películas realmente importantes en los años 50, 60, Código de Lampa, por ejemplo, un clásico, ¿no? Y tener esa posibilidad de trabajar con él y de hacerse amigo de él y de intimar con él, pues termina dando como resultado pues ese importante magisterio que luego él va a poner en práctica en sus muchas películas. En ese sentido, quizá Clint Eastwood es el que saca, digamos, el provecho de esta relación entre los dos, ¿no? Porque quizá Don Siegel después de eso... Bueno, Don Siegel en los 70 tiene una filmografía complicada, porque yo creo que él siempre quiso hacer películas como... O sea, no siempre, pero realmente una parte de su obra, él hubiese querido encaminarla hacia ese territorio un poco de exploración que es El Seductor, que es una película totalmente atípica, ¿no?, en su filmografía. Luego hizo otra serie de películas que pueden ser catalogadas como de películas más previsibles dentro de un tipo de género que él solía cultivar.
pero incluso con eso yo creo que películas como la que hizo con Michael Caine, El Molino Negro, o la que va a hacer también con Charles Bronson, Teléfono, incluso El Último Pistolero con John Wayne, son películas que tienen sus matices, que tienen su interés. Es decir, más allá de que evidentemente el cine de Don Siegel ya entraba en una etapa crepuscular, o sobre todo La Gran Estafa, ¿no? Con Walter Matthau. Esa película yo la reivindico mucho también, es una película bastante interesante, realizada en 1973. Tú en este libro haces un análisis de la relación entre ellos, pero sobre todo de esas 5 películas en las que trabajaron, ¿no? Sí, claro, la idea un poco es reivindicar el cine de Don Siegel antes de su encuentro con Clint Eastwood, pero de una manera sintética. También reivindicar, como he comentado al principio, el cine de Clint Eastwood de los años 70, ese cine menos reivindicado, que para mí ya el gran cineasta está ahí, en esa década. Pero, por supuesto, el eje del libro, que además no se ha tocado en ninguna publicación, porque así como hay libros sobre Don Siegel y hay libros muchísimos sobre Clint Eastwood, no había uno que integrara a ambos. Entonces, claro, la idea del libro es sobre todo centrarse en esas 5 películas. Desde La Jungla Humana, que es la primera que hacen juntos, hasta Fuga de Alcatraz, que es una película que ya hacen un poco fuera de ese periodo tan importante que los une en apenas 2 años, hacen 4 películas juntos. Ya la Fuga de Alcatraz del 79, pero es una gran película también. Fuga de Alcatraz, una película además que respira un aire bressoniano, y los amantes del cine sabrán a qué me refiero. Es decir, Don Siegel se inspira en cierta manera en Robert Bresson para hacer una película de ambiente carcelario, ¿no? En la que Clint Eastwood hace un papel además tremendamente sobrio, lo que te decía antes. Ajá. Hace un papel de actor no inexpresivo en este caso, sino de actor realmente sólido, en el que se necesita que su rostro, digamos, sea un componente más emocional de la película. Curiosamente, es La Fuga de Alcatraz, es la que llevas en la portada del libro, además. Sí, claro, es una película muy representativa. Quizá haber utilizado a Harry el Sucio, que sí aparece en la contraportada, hubiese sido un poquito más previsible, porque se ha utilizado mucho, ¿no?, cuando se trata de hablar de Clint Eastwood. Y Fuga de Alcatraz está a lo mejor menos reivindicada como película icónica, pero también sin lugar a dudas lo es, ¿no? Tú destacas sobre todo 2 obras que para ti son esenciales, y además lo has comentado ahora mismo, que son El Seductor y Harry el Sucio, de la que ya hablabas, de esa polémica que hay, porque sí es cierto que es una película de la que siempre se habla con una especie de halo de elogio de la violencia, ¿no? Sí, claro, es que es una película enmarcada primero en un periodo realmente delicado. Todavía estamos con la guerra del Vietnam como trasfondo, la guerra del Vietnam que venía ya de lejos, ¿no? Y con muchos movimientos pacifistas, movimientos hippies, muchísimas oleadas de protesta, pero claro, también es una época de mucha violencia callejera, mucha delincuencia. En cierta manera, Harry el Sucio resume mucho ese periodo febril de la historia americana, ¿no? Un periodo muy intenso en el que de repente aparece un personaje como es Harry Callahan, ¿no? Ese policía que se toma la justicia por su cuenta, pero que en el fondo es un ser lacónico, nihilista, y para mí no una persona de ideología fascista, ¿no? Yo creo que en la película en ningún momento, yo creo que la gente suele confundir los términos, ¿no? Y aparte Don Siegel era un tío de izquierda, también es importante destacarlo. En ningún momento creo yo que quisiera hacer una apología del fascismo. Es más, la película juega incluso con la ambigüedad, con la ambivalencia, con incluso el paralelismo del policía, que también es sádico, con el criminal, que es evidentemente mucho más sádico, es el famoso Scorpio, ¿no? Que borda, ¿no? Andy Robinson. Es decir, la película yo creo que tiene muchos matices y creo que es un gran exponente del cine policíaco de los años 70. Sigue siendo una película muy viva hoy día. Para mí sigue siendo muy superior a muchas películas de policíacas que se hacen. Sigue siendo un gran referente a ese nivel. Y por tanto hay que verla con unos ojos un poquito más abiertos, atentos, y menos guiados por ese componente ideológico que a veces en el caso de Clint Eastwood se ha exagerado mucho. Incluso El francotirador, la última de Clint Eastwood, yo he vuelto a ver calificaciones de fascismo. Sí, cuando Clint Eastwood se pone un poquito militarista o se pone un poquito... Le cae el San Benito que tiene ahí, ¿no? Y bueno, la verdad es que me parece en este sentido que no se es justo, ¿no?, con la forma que tiene Clint Eastwood de entender la vida y el cine. ¿Que es un hombre conservador? Evidentemente, pero bueno, dentro de ese conservadurismo, que tampoco tiene por qué ser tan malo, ha hecho películas con una libertad,
con una fuerza tan reveladoras que ya quisieran otros tipos Michael Moore haber llegado a hacer películas con esa dimensión, ¿no? Bueno, pues habrá que revisar la cinematografía de Clint Eastwood después de leer Don Siegel y Clint Eastwood, una historia del cine americano, de Luis García Gil. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel, por invitarme.